Si alguna vez trabajas en una gasolinera durante el turno nocturno, hay algo que debes saber desde el principio: la madrugada cambia los lugares. No importa si durante el día todo parece normal, si los clientes entran y salen, si las luces están encendidas y la gente conversa junto a las bombas de combustible. Cuando llega la madrugada y el movimiento desaparece, los lugares se sienten distintos, como si de pronto la realidad se volviera más silenciosa y más profunda. Mi nombre es Raúl Medina, y durante varios años trabajé en el turno nocturno de una gasolinera ubicada en las afueras de la ciudad. No era una estación pequeña, al contrario, era bastante grande. Tenía varias bombas de combustible, un patio amplio para camiones y, lo más importante, una tienda grande tipo mini super que funcionaba casi como una tienda de conveniencia. Durante el día ese lugar estaba lleno de movimiento: clientes entrando a comprar café, conductores de transporte deteniéndose por bebidas, gente que venía por cigarros o botanas antes de seguir su camino. Pero durante la madrugada todo era diferente. A partir de las 12 de la noche las puertas automáticas de la tienda se bloqueaban. Era una regla del lugar. Después de esa hora ya no se permitía la entrada de clientes al interior, así que las ventas se hacían únicamente por una pequeña ventanilla ubicada a un lado de la puerta principal. Desde ahí entregábamos bebidas, cigarros o lo que pidieran los conductores que llegaban durante la madrugada. Era una medida de seguridad, según nos explicaron cuando nos entrenaron. Pero también significaba que dentro de la tienda solo quedábamos dos personas durante horas enteras: el encargado del turno y su compañero. En mi caso casi siempre trabajaba con Iván Torres, un muchacho que llevaba más tiempo que yo en ese lugar y que ya estaba bastante acostumbrado al turno nocturno. Cuando recién me cambiaron a ese horario, muchos compañeros me contaron historias raras que supuestamente ocurrían durante la madrugada. Cosas como escuchar pasos cuando la tienda estaba vacía, ver sombras en los pasillos o encontrar productos tirados sin explicación. Yo no les creí demasiado. Siempre pensé que esas historias nacían del cansancio, de la imaginación o simplemente de pasar demasiadas horas en silencio. En la madrugada el cerebro juega trucos raros, eso lo sabe cualquiera que haya trabajado de noche. Así que cuando empecé a trabajar ese turno, fui con la idea de que todo lo que escuchara tendría una explicación lógica. Las primeras semanas fueron completamente normales. Iván y yo teníamos una rutina bastante clara. Después de cerrar las puertas a medianoche, nos quedábamos atendiendo la ventanilla mientras organizábamos las tareas que los supervisores dejaban para la madrugada. Casi siempre eran cosas como revisar inventarios, acomodar productos, limpiar los pasillos o rellenar los estantes que se vaciaban durante el día. La tienda era grande, con varios pasillos de botanas, bebidas, dulces y productos básicos. Había refrigeradores al fondo y un pequeño espacio donde se preparaba café para los clientes. Una de esas noches, cuando yo apenas llevaba unas semanas en el turno nocturno, ocurrió la primera cosa extraña. Recuerdo perfectamente que el reloj marcaba alrededor de la 1:30 de la madrugada. Iván y yo habíamos terminado de atender a un cliente que pasó por la ventanilla a comprar cigarros y después nos sentamos detrás de la caja para comer algo rápido. Cada uno traía su comida en recipientes de plástico. La tienda estaba completamente silenciosa, iluminada por las luces blancas del techo que hacían que todo se viera demasiado limpio y ordenado. Estábamos platicando de cualquier cosa cuando escuchamos el ruido. Fue un sonido muy claro. El sonido de bolsas de papas moviéndose. Cualquiera que haya trabajado en una tienda conoce ese ruido. Es el sonido que hacen las bolsas de botanas cuando alguien las mueve o las empuja en el estante. Al principio ninguno de los dos reaccionó demasiado. Iván levantó la cabeza y miró hacia el pasillo de donde venía el ruido. Seguro es un perro, dijo. Eso tenía sentido. A veces, cuando salíamos a sacar la basura o a revisar algo en el patio, algún perro callejero podía colarse rápidamente dentro de la tienda si la puerta quedaba abierta unos segundos. No era algo frecuente, pero tampoco era imposible. El ruido continuó. Se escuchaba como si alguien estuviera moviendo varias bolsas al mismo tiempo. Iván siguió comiendo mientras yo me levantaba. Voy a espantarlo, le dije. Caminé hacia el pasillo de botanas.
Las luces iluminaban perfectamente cada estante, así que esperaba ver al perro de inmediato. Pero cuando llegué al pasillo no había ningún animal. Lo único que encontré fueron varias bolsas tiradas en el piso. Bolsas de papas, chetos y algunas botanas que normalmente estaban acomodadas en la parte media del estante. Me agaché para recogerlas. Mientras las acomodaba, miré alrededor del pasillo para asegurarme de que no hubiera ningún perro escondido detrás de los estantes. No había nada. Regresé a la caja. ¿Y el perro?, preguntó Iván. No había ninguno. Él levantó una ceja. ¿Seguro? Solo había bolsas tiradas. Iván se encogió de hombros. Tal vez se salió cuando te vio venir. Eso parecía lógico. Así que no le dimos más importancia. Terminamos de comer y continuamos con las tareas de la madrugada. Pero lo extraño fue que durante el resto de la noche volvimos a escuchar ese mismo ruido varias veces. Siempre venía del mismo pasillo. Siempre sonaba como bolsas moviéndose. Y cada vez que íbamos a revisar, encontrábamos algún producto tirado. En ese momento todavía no pensé que fuera algo paranormal. Pero ahora, recordándolo todo con el tiempo. Ese fue el comienzo. Después de aquella noche en que comenzaron los ruidos en los pasillos, las cosas volvieron a la normalidad durante un tiempo. O al menos eso fue lo que yo pensé en ese momento. El turno nocturno siguió siendo silencioso, como siempre, con esa rutina extraña que solo se entiende cuando uno trabaja de madrugada. A veces pasaban horas sin que apareciera un solo cliente en la ventanilla. Otras veces llegaban conductores de transporte pesado que compraban café o bebidas energéticas antes de seguir su camino por la carretera. Pero la mayor parte del tiempo la tienda permanecía en completo silencio, iluminada por esas luces blancas que nunca se apagan. Iván y yo nos acostumbramos a trabajar así. Él tenía más experiencia en el turno nocturno y sabía cómo organizar el tiempo para que las horas pasaran más rápido. Siempre decía que lo más difícil del trabajo no era el cansancio, sino el silencio. Cuando no hay ruido, cuando no hay clientes, el cerebro empieza a fijarse en cosas que normalmente pasarían desapercibidas. Cualquier pequeño sonido se vuelve más evidente. Aún así, durante varios meses todo fue bastante normal. Hasta una madrugada en la que empezó a llover. Era una de esas lluvias tranquilas que caen durante horas sin hacer demasiado ruido. Desde el interior de la tienda se escuchaba el golpeteo constante del agua contra el techo metálico de la gasolinera. Afuera no había movimiento. Los autos que pasaban por la carretera eran muy pocos a esa hora. La luz amarillenta de los postes iluminaba el pavimento mojado y el vapor que salía del asfalto. Iván estaba en la caja revisando algunos productos mientras yo caminaba por los pasillos acomodando mercancía. A esa hora casi siempre aprovechábamos para rellenar los estantes que se habían vaciado durante el día. Yo estaba trabajando en el pasillo de botanas y bebidas pequeñas. Tenía una caja de bolsas de papas abierta en el suelo y estaba acomodándolas en el estante mientras también revisaba los jugos que estaban en la parte inferior. El trabajo era sencillo y repetitivo. Sacar una bolsa, acomodarla, revisar fechas de caducidad, repetir el proceso. Mientras trabajaba, escuchaba la lluvia caer afuera y el zumbido constante de los refrigeradores al fondo de la tienda. Fue entonces cuando sentí algo. Al principio fue una sensación muy leve. Como si alguien hubiera entrado al pasillo. No escuché pasos. No escuché la puerta. Pero de pronto tuve la impresión clara de no estar solo. Seguí acomodando las bolsas, pero mis movimientos se volvieron más lentos. Esa sensación de presencia se hizo más fuerte. Era difícil de explicar, pero cualquiera que haya sentido algo así sabe exactamente a qué me refiero. Era como cuando alguien está parado muy cerca de ti, incluso sin tocarte. Miré hacia el inicio del pasillo. No había nadie. Miré hacia el fondo. Tampoco. El silencio dentro de la tienda era absoluto. Volví a concentrarme en el trabajo, intentando ignorar esa sensación. Pero mientras colocaba una bolsa de papas en el estante superior, algo pasó por el borde de mi visión. Fue muy rápido. Una sombra.
Como si alguien hubiera cruzado detrás de mí. Giré la cabeza inmediatamente. No había nadie. El pasillo seguía completamente vacío. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me quedé quieto durante unos segundos, escuchando el sonido de la lluvia afuera y el zumbido de los refrigeradores. El corazón me estaba latiendo más rápido de lo normal. Fue en ese momento cuando recordé algo que algunos compañeros del turno nocturno habían dicho tiempo atrás. Varias personas comentaban que en esa gasolinera se aparecía una niña o una mujer durante la madrugada. Siempre pensé que eran historias inventadas para asustar a los nuevos empleados. Pero en ese momento, parado en medio de ese pasillo silencioso, esa idea volvió a mi mente. Respiré profundo. No quería dejar que el miedo me dominara. Así que dije algo en voz baja. No grité. No hablé fuerte. Solo murmuré lo suficiente para que se escuchara en el pasillo. No sé quién seas, dije, pero no vengo a hacerte daño ni a echarte. Después de decir eso ocurrió algo muy extraño. La sensación desapareció. Así, de golpe. Como si alguien hubiera estado parado a mi lado y de pronto se hubiera ido. El pasillo volvió a sentirse normal. La tienda volvió a sentirse como siempre. Me quedé unos segundos más en silencio antes de seguir acomodando los productos. Cuando terminé el pasillo regresé hacia la caja donde estaba Iván. ¿Todo bien?, me preguntó. Sí, respondí. No le conté lo que había pasado en ese momento. No sabía cómo explicarlo. Pero esa noche me fui a casa con una sensación extraña que no me abandonó ni siquiera cuando me acosté a dormir. Fue entonces cuando empezaron los sueños. El primer sueño fue confuso. Solo recuerdo haber visto un lugar oscuro rodeado de árboles. En medio del terreno había un árbol enorme, viejo, con el tronco tan ancho que fácilmente podría haber ocultado a una persona detrás. Lo más extraño era que el árbol estaba hueco por dentro. La abertura del tronco era grande, lo suficiente para que alguien pudiera meter el brazo dentro. Desperté pensando que solo había sido un sueño raro. Pero la noche siguiente soñé lo mismo. El mismo árbol. El mismo hueco en el tronco. Y una sensación muy fuerte de que ese lugar me resultaba familiar. Al tercer día entendí por qué. Ese árbol existía. Yo lo había visto muchas veces. Estaba en un terreno a unos 2 kilómetros de la gasolinera, cerca de un camino viejo que conectaba con la carretera. Siempre lo veía cuando pasaba en mi moto rumbo al trabajo, pero nunca me había detenido a observarlo de cerca. Ahora ese árbol empezaba a aparecer todas las noches en mis sueños. Y no tenía idea de por qué. Los sueños comenzaron a repetirse casi todas las noches después de aquel momento en el pasillo. Al principio no les di demasiada importancia. Pensé que era una coincidencia, que tal vez mi mente estaba mezclando recuerdos del trabajo con cosas que había visto durante el día. Pero lo extraño era que cada vez que soñaba con ese árbol, el sueño se volvía más claro. La primera vez apenas distinguía su forma. La segunda vez pude ver el tronco hueco con más detalle. La tercera vez pude notar algo más inquietante, el árbol estaba rodeado de un silencio absoluto. No había viento. No había sonidos de animales. Era como si ese lugar estuviera completamente aislado del resto del mundo. Durante el día seguía trabajando con normalidad en la gasolinera. Iván y yo continuábamos con la rutina de siempre, cerrar la tienda a medianoche, atender la ventanilla, acomodar productos, limpiar pasillos. Pero desde aquella noche en que sentí la presencia en el pasillo, empecé a prestar más atención a lo que ocurría dentro de la tienda. Y no tardé mucho en notar que las cosas raras seguían ocurriendo. No eran cosas demasiado evidentes al principio. A veces era una botella que aparecía tirada en el suelo sin que nadie la hubiera tocado. O una caja ligeramente movida del lugar donde la habíamos acomodado. Cosas pequeñas que podían tener una explicación simple. Pero con el paso de los días los incidentes comenzaron a hacerse más frecuentes. Una madrugada, mientras estaba trapeando cerca de la entrada de la tienda, escuché pasos en uno de los pasillos. No eran pasos rápidos.
Eran pasos lentos. Arrastrados. Miré hacia el pasillo. Y entonces lo vi. Era un hombre mayor. Caminaba despacio entre los estantes, como si estuviera buscando algo. Su aspecto me llamó la atención inmediatamente. No estaba vestido como un cliente normal. Su ropa parecía vieja, como de otra época. Los pantalones estaban manchados, la camisa estaba cubierta de tierra y hojas secas, y el sombrero que llevaba en la cabeza tenía manchas oscuras como de lodo seco. Por un momento pensé que se trataba de algún campesino que había logrado entrar antes de que cerráramos las puertas. Oiga, le dije levantando la voz. La tienda ya está cerrada. El hombre no reaccionó. Siguió caminando lentamente hacia el fondo del pasillo. Iván también lo vio desde la caja. Amigo, gritó él. Tiene que pedir por la ventanilla. Pero el hombre no respondió. Simplemente dobló hacia uno de los pasillos laterales. Iván y yo nos miramos. ¿Cómo entró?, preguntó él. No tengo idea. Caminamos hacia el pasillo donde lo habíamos visto entrar. Pero cuando llegamos, no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Revisamos detrás de los estantes. Revisamos el fondo de la tienda. Revisamos incluso el pequeño cuarto de almacenamiento. No había nadie. Fue entonces cuando ambos recordamos algo al mismo tiempo. Las puertas de la tienda estaban completamente cerradas desde medianoche. Y no cabe nadie por la ventanilla. Durante varios segundos ninguno dijo nada. Tal vez, empezó a decir Iván. Pero no terminó la frase. No hacía falta. Los dos sabíamos que aquello no tenía explicación lógica. Intentamos seguir trabajando como si nada hubiera pasado, pero el ambiente dentro de la tienda había cambiado. El silencio ahora se sentía más pesado, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. Los sueños con el árbol continuaron esa misma semana. Cada noche el sueño era más claro. Podía ver el terreno alrededor. Podía ver las raíces del árbol extendiéndose por el suelo. Podía ver el hueco oscuro dentro del tronco. Y cada vez que despertaba, tenía la sensación de que ese sueño no era casualidad. Un par de semanas después ocurrió algo que terminó de convencerme de que lo que estaba pasando en la gasolinera no era simple imaginación. Esa noche Iván estaba revisando unas cajas detrás de la caja mientras yo acomodaba productos cerca de la sección de dulces. La tienda estaba completamente silenciosa. Entonces escuché algo. Un sonido suave. Como el roce de pasos pequeños. Levanté la cabeza. Y la vi. Era una niña. Tendría unos 6 o 7 años. Caminaba lentamente entre los estantes mirando los productos como si estuviera buscando algo. Su ropa estaba sucia, cubierta de tierra y hojas secas, igual que la del hombre que habíamos visto semanas antes. El vestido que llevaba estaba manchado y parecía haber estado en el suelo durante mucho tiempo. Por un momento pensé que tal vez algún cliente había dejado entrar a su hija sin que nos diéramos cuenta. Oye, le dije con tono suave. ¿Dónde están tus papás? La niña no respondió. Solo siguió caminando. Se metió en uno de los pasillos. Caminé hacia ella. Pero cuando llegué al pasillo, no había nadie. La niña había desaparecido. Miré a mi alrededor, sintiendo un frío extraño en la espalda. Entonces escuché a Iván desde la caja. ¿Qué pasó? Había una niña aquí, le dije. Iván caminó hacia mí. ¿Una niña? Sí, pero ya no está. Nos quedamos en silencio unos segundos. Y entonces escuchamos algo que hizo que los dos levantáramos la cabeza al mismo tiempo. En algún lugar de la tienda, una caja cayó al suelo. El sonido de la caja cayendo al suelo resonó en toda la tienda. Fue un golpe seco que rompió el silencio de la madrugada como si alguien hubiera arrojado algo con fuerza. Iván y yo nos quedamos mirando hacia el fondo del local durante unos segundos sin decir nada. Ese tipo de ruido no era normal, no cuando ambos estábamos lejos de ese pasillo y la tienda estaba completamente cerrada.
¿Escuchaste eso?, dijo Iván. Sí. Caminamos juntos hacia el lugar de donde había venido el ruido. Era el pasillo donde se guardaban algunas cajas con productos de reposición. Cuando llegamos encontramos una caja abierta en el suelo. Dentro había botellas de jugo que se habían salido y rodaban lentamente por el piso. Lo extraño era que esa caja había estado perfectamente acomodada en el estante superior. Iván la miró unos segundos. ¿La acomodaste tú así?, preguntó. Negué con la cabeza. No he pasado por aquí desde hace rato. Iván levantó la caja y la volvió a colocar en su lugar. Tal vez estaba mal acomodada. Pero ninguno de los dos sonó convencido. Esa noche no volvimos a ver nada más, pero desde ese momento las cosas empezaron a empeorar. No sucedía todo al mismo tiempo. Era como si cada madrugada ocurriera algo pequeño, algo lo suficientemente extraño como para que no pudiéramos ignorarlo, pero tampoco lo suficientemente evidente como para explicarlo fácilmente. A veces escuchábamos pasos en los pasillos cuando sabíamos que no había nadie. Otras veces encontrábamos productos tirados en lugares donde nadie había pasado en horas. Hubo una noche en que una de las puertas de los refrigeradores se abrió sola y se quedó balanceándose lentamente, como si alguien la hubiera soltado. Pero lo más inquietante fue cuando empezamos a ver las sombras. No era una figura clara. Eran movimientos en el borde de la visión. Algo pasando entre los estantes. Algo que desaparecía en cuanto girábamos la cabeza para mirar directamente. Con el paso de los días empezamos a reconocer algo que nos puso los nervios de punta. Las sombras parecían corresponder siempre a tres figuras. La del hombre. La de una mujer. Y la de la niña. Nunca aparecían juntas de forma clara, pero las tres presencias parecían moverse dentro de la tienda durante la madrugada. Iván dejó de bromear sobre el tema después de la tercera semana. Una noche lo encontré sentado en la caja mirando fijamente hacia el fondo del pasillo. ¿Qué pasa?, le pregunté. Se quedó callado unos segundos antes de responder. Creo que acabo de ver a la mujer. ¿Qué mujer? La que mencionaste, la que sentiste cuando estabas acomodando las papas. Sentí un escalofrío. ¿Dónde? Iván señaló hacia el fondo de la tienda. Estaba parada junto a los refrigeradores, pero cuando parpadeé ya no estaba. Ninguno de los dos dijo nada más sobre eso esa noche. Pero en el fondo sabíamos que aquello ya no eran simples coincidencias. Los sueños con el árbol también continuaron. Cada vez eran más claros. Cada vez se sentían más reales. Hasta que una noche ocurrió algo diferente. En ese sueño no estaba solo frente al árbol. La niña estaba ahí. La misma niña que había visto en la tienda. Estaba parada frente al tronco hueco, mirando hacia mí. No hablaba. No hacía ningún ruido. Solo levantó lentamente la mano. Y señaló hacia el interior del árbol. Desperté de golpe. El corazón me latía con fuerza. El reloj marcaba las 6 de la mañana. Ese día no pude sacarme esa imagen de la cabeza. Durante todo el turno siguiente en la gasolinera estuve pensando en el árbol. Sabía exactamente dónde estaba. Lo había visto cientos de veces cuando pasaba en la moto rumbo al trabajo. Pero nunca me había detenido a mirarlo de cerca. Hasta ese momento. Esa misma tarde tomé una decisión. Si el sueño seguía repitiéndose, iba a ir a ver ese árbol. Solo para quitarme la duda. Solo para comprobar que no había nada. Pero en el fondo, algo dentro de mí ya sabía que iba a encontrar algo ahí. Después de aquel sueño ya no pude ignorar la sensación que llevaba días creciendo dentro de mí. Durante todo el turno siguiente en la gasolinera traté de concentrarme en el trabajo, pero mi mente volvía una y otra vez a la imagen de la niña señalando el interior del árbol. Cada vez que cerraba los ojos podía ver ese tronco oscuro, hueco por dentro, esperando en medio del terreno silencioso. Esa noche apenas hablamos Iván y yo. El ambiente en la tienda se había vuelto pesado desde hacía semanas.
Incluso cuando no ocurría nada extraño, el silencio tenía una sensación distinta, como si el lugar estuviera cargado de algo que ninguno de los dos quería mencionar en voz alta. Cuando terminó el turno regresé a casa, pero en lugar de dormir hasta la tarde como hacía normalmente, me desperté mucho antes de lo habitual. Había tomado una decisión. Iba a ir a ver ese árbol. No era algo que me tomara demasiado tiempo. El lugar estaba a unos 2 kilómetros de la gasolinera, en un terreno baldío que se extendía entre la carretera y una pequeña zona de monte. Siempre que pasaba rumbo al trabajo lo veía desde la distancia. Era imposible no notarlo. El árbol era viejo, enorme, con el tronco retorcido por los años y las ramas extendiéndose en todas direcciones. Esa tarde salí de casa más temprano de lo normal. El cielo estaba despejado y el calor del día todavía se sentía en el aire. Mientras conducía por la carretera rumbo a la gasolinera, el árbol apareció en el horizonte exactamente donde siempre había estado. Pero esta vez no pasé de largo. Reduje la velocidad. Me orillé al lado del camino. Apagué el motor. Durante unos segundos me quedé sentado en la moto mirando el terreno que se extendía frente a mí. Era un lugar solitario. No había casa cerca, ni caminos transitados. Solo tierra seca, algunas piedras y el monte creciendo libremente alrededor. Bajé de la moto. El aire tenía ese olor a tierra caliente que aparece al final de la tarde. Caminé hacia el árbol lentamente, escuchando el sonido de mis propios pasos sobre la tierra seca. A medida que me acercaba, el árbol parecía aún más grande. El tronco era tan ancho que fácilmente podría haber rodeado a 2 personas adultas abrazándolo. La corteza estaba desgastada por el tiempo y algunas partes se habían abierto dejando huecos oscuros en el interior. Entonces vi el hueco principal. Estaba a la altura del pecho. La abertura era lo suficientemente grande para meter el brazo. Me quedé mirándolo durante unos segundos. No sabía exactamente qué esperaba encontrar. Tal vez nada. Tal vez solo tierra acumulada. Pero recordé el sueño. La niña señalando ese lugar. Respiré profundo. Y me acerqué un poco más. Al principio solo metí la mano. El interior del tronco estaba frío y seco. Mis dedos tocaron algo que parecía tela o plástico. Fruncí el ceño. Aquello no era algo natural dentro de un árbol. Me incliné un poco más para mirar dentro. La oscuridad del hueco hacía difícil distinguir lo que había ahí, pero cuando mis ojos se acostumbraron a la sombra pude ver varias bolsas. 3 bolsas. Estaban apretadas unas contra otras en el fondo del tronco. Sentí un nudo formarse en el estómago. Saqué una de ellas con cuidado. El plástico estaba sucio y desgastado. Cuando abrí un poco la bolsa, lo que vi dentro fue suficiente para que mi corazón empezara a latir con fuerza. Había restos óseos. Cerré la bolsa inmediatamente. Durante unos segundos me quedé completamente inmóvil, mirando el interior oscuro del árbol. Las otras 2 bolsas seguían ahí. No necesitaba abrirlas para saber que probablemente contenían lo mismo. Respiré hondo varias veces intentando mantener la calma. Lo único que podía pensar era en las apariciones dentro de la tienda. El hombre. La mujer. La niña. 3 presencias. 3 bolsas. Saqué el teléfono del bolsillo y marqué al número de emergencias. Cuando la policía llegó les expliqué lo que había encontrado. Los agentes me hicieron varias preguntas. Querían saber por qué había decidido revisar el árbol, cómo había llegado hasta ahí, si alguien más me había dicho que buscara en ese lugar. Yo les conté una versión simple. Les dije que había llegado temprano al trabajo y que había decidido detenerme un momento en el árbol para descansar a la sombra antes de entrar a mi turno. Les expliqué que el hueco del tronco me había llamado la atención y que por curiosidad había metido la mano. Los policías tomaron notas. Luego acordonaron el área. Durante los días siguientes el lugar se llenó de patrullas y personal investigando el terreno. A mí me llamaron varias veces para hacer más preguntas, pero siempre respondí lo mismo. Que solo había tenido curiosidad.
que no sabía nada más. Meses después me enteré por las noticias de que las autoridades habían logrado identificar a la persona responsable y el caso finalmente quedó resuelto. Pero lo que más me sorprendió ocurrió después de todo eso. Desde el día en que encontraron las bolsas dentro del árbol, las cosas extrañas en la gasolinera desaparecieron por completo. No volvimos a escuchar pasos. No volvieron a caer productos. Nunca más vimos al hombre. Ni a la mujer. Ni a la niña. La tienda volvió a sentirse como cualquier otro lugar durante la madrugada. Iván y yo seguimos trabajando ahí durante un tiempo más, pero jamás volvimos a experimentar algo parecido. A veces pienso en eso. En las noches silenciosas de la gasolinera. En los sueños que me llevaron hasta ese árbol. Y en las tres presencias que parecían caminar por los pasillos de la tienda. Tal vez solo fue una coincidencia. O tal vez esas apariciones no estaban ahí para asustarnos. Tal vez solo querían que alguien encontrara ese árbol. Y cuando finalmente lo hicimos, ya no tuvieron razón para quedarse.